Hola a todos, bentornati in questo canale Assai Italiano. En questo canale Assai Italiano. En este video que hoy van a escuchar en español de Argentina, vamos a hablar del significado y la historia del himno nacional de Italia, Inno di Mameli o Canto degli Italiani. Pero lo voy a contar en español, porque varios me estuvieron preguntando sobre el significado y en este caso lo vamos a contar en español. De todos modos, ustedes pueden buscar en muchos links, hay colegas que lo cuentan en italiano perfectamente, que son expertos de historia o del himno, de la historia del himno. Yo no soy experta, pero sí les comparto aquello que he aprendido. Bene, cominciamo. La canción se llama Inno di Mameli. Mameli es este señor que vemos en la imagen, que se llamaba Goffredo Mameli. Él escribió el himno italiano o Canto degli Italiani, como lo llaman también, en 1847. Tenemos que situarnos en ese momento histórico en el cual Italia no era una nación como hoy la conocemos, sino que era el conjunto de muchos estados divididos. En aquel momento todavía no había sucedido el evento que llamamos l'Unità d'Italia, en donde Giuseppe Garibaldi, junto a muchos otros colaboradores, logró en 1861 la unión de casi todos esos reinos o estados que existían, bajo un solo reino que se llamó Reino de Saboya. Goffredo Mameli vivió en el mismo periodo y colaboró con las ideas, siempre estuvo de acuerdo con la idea de que Italia debía ser un territorio unido, la península itálica, y sobre todo dejar de estar sometidos al imperio austríaco. Sobre todo ese periodo se hablaba de ese conflicto. Entonces, Goffredo Mameli escribió el himno italiano en un momento muy difícil, ¿sí? En cuanto a la historia y al territorio italiano, porque estaban bajo el dominio austríaco. Fíjense cómo eran todos los reinos o estados o ducato, y en el noreste todo el territorio que pertenecía al Imperio de Austria. Se presentó el himno por primera vez en Génova en 1847, durante la conmemoración de la revolución de los genoveses contra los austríacos. Fue un momento muy especial y rápidamente este himno tuvo gran suceso en el pueblo. Sin embargo, durante el periodo del Reino de Italia, donde gobernó la familia Savoia y Saboya, existía también una marcha real de Saboya y obviamente durante el periodo del reino esa marcha real fue el canto oficial. No fue himno nacional oficial hasta 1946, cuando se declaró la República Italiana después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a ver la letra. Está escrita en un italiano antiguo, no es el italiano estándar que hoy nosotros estudiamos, ¿sí? Pero está escrito en italiano antiguo, sí podemos traducirlo a italiano estándar y también lo podemos traducir en español para ver el significado. La letra dice así: Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Esta es la primera estrofa. La primera palabra, fratelli, obviamente está para indicar que todo el pueblo se sienten hermanos, o sea, es una familia, somos todos hermanos. Ecco, l'Italia se desta, destarsi es un verbo antiguo y muy formal, sinónimo de svegliarsi en italiano, despertarse. Italia está despierta, Italia está lista, ¿sí? Dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Esta parte hace referencia a un hecho mucho más antiguo de este momento que estamos hablando. Hace referencia a una batalla en donde un general romano, Scipione, venció y ganó las batallas
que hicieron que el territorio romano se expandiera en el norte de África. De hecho, se llama la batalla contra i cartaginesi, que estaban en ese territorio. Del elmo di Scipio se cinta la testa significa que, como aquella vez, Italia encinta su cabeza del elmo. El elmo es el casco del soldado. Del elmo di Scipio si cinta la testa. Luego dice: dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma y Dio la creó. La Vittoria era una diosa romana. Dove la Vittoria, dice, le porga la chioma. En la época, seguimos en la época de los romanos, todas las mujeres que no gozaban de libertad, aquellas que eran esclavas, debían cortarse el cabello para diferenciarse de las mujeres libres. Hasta Victoria, la diosa romana, debe inclinar su cabeza ante Roma. Quiere decir que realmente la victoria es de Roma, de Italia en este caso. ¿Por qué motivo? Porque Dios la creó, tiene un designio ya pensado desde siempre, ya designado. Y Dio es una manera antigua de decir Dio, ¿sí? Dios. Luego viene, estas son las dos primeras partes, y luego viene el estribillo, la parte que se ripete. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte es esta imagen que se ve acá. La coorte es una posición del ejército que se disponía en legiones y formaban cohortes, ¿sí? Uno al lado del otro, en posición defensora. Siamo pronti alla morte, estamos listos para morir, porque Italia nos llamó. Italia llama o Italia llamó. ¿Sí? Piensen al hecho histórico actual de ese momento en donde se escribió el himno, que era el estar bajo el dominio de otro pueblo. Hacer referencia a esto seguramente era muy fuerte, muy fervoroso. Seguramente, como dicen los apuntes históricos, el pueblo italiano enseguida tomó esta canción como algo muy propio. Y por eso tuvo tanta difusión y hasta el día de hoy los italianos la cantan, la entonan y la sienten como una canción muy propia. Como se puede ver en esta imagen, tiene muchísimas estrofas. También en el caso de nuestro himno nacional argentino tenemos muchas estrofas más de aquellas que se cantan siempre, pero cantamos la primera parte. Bien, espero que les haya gustado, que les haya servido. Practíquenlo, es muy fácil y muy molto orecchiabile, si dice en italiano. Y si ustedes quieren escuchar la explicación en italiano por alguien que lo explica muy bien, una colega fantástica, acá les dejo el link para que vayan a escuchar la historia explicada por una italiana en lengua italiana. También les agradezco por haber escuchado y seguido con atención. Arrivederci.